con otras cositas de verano que estaban liadas con otras cositas de verano, ¿no? ¿no? Y bueno, pues aquí estamos de nuevo. Me has dicho Manolo Gallego al empezar, digo, pero bueno, pero tú no has hecho al final ningún cambio de formato. Y dices, sí, hemos cambiado de formato para que hables menos. Y Eso es. entonces podamos poner más música. Ese es el Básicamente no cambio de es, formato. es que has acertado. Es básicamente, no es básicamente porque la gente escuche más música, sino porque tú hables menos. Lo de la Efectivamente, música es ¿no? una excusa. Mm. Ya sabéis que se empieza todos los cursos haciendo propósito de enmienda, pero también sabéis aquello de que los Sí, planes están hechos para romperlos, ¿no? y que los... Entonces, yo por si acaso, para que luego no te quejes de que, a ver si os compráis unos micros en condiciones, me he puesto en modo teleoperador. Esto solamente lo pueden ver los que estén viendo la grabación por Facebook o por las redes sociales, pero me he puesto en modo teleoperador, por lo menos hoy, para ver si se escucha un poquito mejor. Y voy a tratar de seguir el modo teleoperador, sea desde donde sea que me conecte durante esta temporada, que creo que se oirá bastante mejor, sobre Sí, todo en la radio, ¿no? sí, Cuando hay sí. un microfonito en condiciones cerca y Eso tal, ¿no? es fundamental Esto, el esto ha micro en la sido, radio. has visto que he empleado bien, El he verano. invertido bien la paga extraordinaria de verano que me ha dado Radio Mm, Clara. mm. Y hemos hecho aquí acopio de nuevo equipamiento. Así que bueno, pues con energías renovadas, vamos al tajo, ¿no? Bueno, las tendrás tú, porque yo Todo como siempre, no la estoy, alegría de la huerta. sí, de toda la vida. Vamos a ver, tienes varios temas que me has mandado. Los límites del derecho de los padres sobre la educación de los hijos. ¿A qué viene esto, Carlos? Pues hombre, viene a que yo creo que todo el mundo estará más o menos al corriente de que a lo largo de la semana pasada, con la vuelta de los nenes al cole en toda España, se produjeron una serie de noticias relacionadas con incidentes en esa vuelta al colegio provocados por padres de distintos alumnos en distintos lugares de la geografía española. Los dos primeros que saltaron a la palestra fueron uno en Cáceres, dos niñas en Cáceres y luego otros dos niños en Mallorca, pero Sí, luego la cosa se ha extendido y hay otros casos en Mérida. Hay 7 niños que están en la misma situación en Granada, que esto es algo que, bueno, pues ha pasado más desapercibido, pero que están ahora mismo estudiándose esos casos por la Junta de Andalucía. Todo ello porque los padres se negaban a que acudieran, a que dieran cumplimiento a algo que es una obligatoriedad para la asistencia particular de los niños en primaria, en los colegios, de acudir provistos de mascarilla. Y los padres se negaban. Y en concreto, en el caso de Cáceres, además, el abogado de los padres y los propios padres de estas dos niñas parece que tratan de convertir este asunto en lo que se llama un caso estratégico en derecho, que quiere decir, queremos utilizar este caso en concreto para estirar los límites de los pronunciamientos de los tribunales ya, sobre hasta dónde llegan los derechos de los padres respecto de la educación de los hijos, incluso aunque afecten a materias como es la materia sanitaria, donde parecería que existe un consenso general de la sociedad respecto de que estas cuestiones, con las cuestiones de la sanidad y más de los pequeños, no se puede jugar, ¿no? Entonces, a mí me pareció un tema así de entrada, de vuelta al cole, especialmente interesante, no tanto por lo anecdótico, no anecdótico, lo específico de este punto en concreto, respecto de si los padres tienen el derecho, existe el derecho a no llevar mascarilla en relación a la educación de tus hijos. Y por tanto, los padres pueden hacer prevalecer ese derecho respecto de las regulaciones educativas, bien del claustro de profesores, bien de la AMPA del colegio en donde esos niños cursen sus estudios, bien de las autoridades académicas, le hace Inspección de Educación, Consellería de Educación de la Comunidad Autónoma o quienes tengan competencia, ¿no? Desde luego, como mínimo, los padres, no sé qué ocurrirá con el resto de padres, si llegarán a alguna clase de acuerdo o no con las autoridades académicas, pues en Mallorca, en Granada, y en otros, en Castellón y en otros lugares, pero desde luego los padres de Cáceres parecen dispuestos a llegar a las últimas instancias judiciales con este tema. Y esto a mí me planteaba de entrada
cuestiones, porque este año voy a tratar de no ser tan categórico en lo que digo, sino más bien proponer temas de debates para que la gente piense y saque sus propias conclusiones o investigue y saque sus propias conclusiones, pues me planteaba dos dudas que yo entiendo, dos conflictos de intereses que entiendo que están razonablemente justificados, tanto por una posición como por la otra, y que hace pensar incluso que esta cuestión de hasta dónde llegan o pueden llegar, o si existen límites a los derechos de los padres a la hora de elegir un modelo educativo y unas determinadas condiciones objetivas de la educación de sus hijos, tienen efectivamente, existen esos límites, deben existir esos límites, o si por el contrario confiamos en papá Estado como máxima autoridad externa a las familias que pueda regular las condiciones en las que se puede ejercer el derecho a la educación y, en consecuencia, imponer restricciones y obligaciones, ¿no? Me parecía que ahí había un debate desde un punto de vista libertario, desde un punto de vista de libre pensamiento, muy interesante, porque esto va mucho más lejos. Evidentemente, el caso sanitario pues es un caso extremo, por eso destapa tanto interés este asunto, porque es un caso ya de llevarlo al extremo, ¿no? Pero antes de esto ha habido otras polémicas que hay que recordar respecto a los derechos de los padres. Por ejemplo, el rechazar la imposición de vacunas en periodo escolar. Hablo de las vacunas, pues las vacunas que se ponen habitualmente a los nenes a ciertas edades y cuyo calendario de vacunación se exige en los centros escolares, ¿no? Pues yo qué sé, que si la viruela, que si todas estas cosas que vacunan, yo ya, porque ya soy mayor y ya no tengo hijos en esa edad, pero vamos, hay un calendario, una cartilla de vacunación, ¿no? De toda la vida que se exigía de manera obligatoria en todos los colegios, ¿no? En donde recordemos, por ejemplo, que las autoridades docentes, los centros escolares, tienen obligación, por ejemplo, de tener pólizas de seguros respecto de los niños por si les pasa algo, hay un accidente, etcétera, etcétera. Y esas compañías aseguradoras, entre otras cosas, y más hoy con la sensibilidad que hay en materia de contagios por razón de virus, no solamente la COVID, sino otros tipos de virus y enfermedades, pues están especialmente sensibles con ese tema, con lo cual se plantea ahí un follón verdaderamente importante que, como decía, me hacía a mí recapacitar sobre esta idea de existen límites, deben imponerse límites. ¿Quién tiene que imponer los límites? A la supuesta autoridad de los padres a la hora de educar. Y que va más lejos, porque he puesto el ejemplo de las vacunas en general, no de las mascarillas o de las vacunas contra la COVID en particular. Pero hay otros ejemplos. Tenemos el ejemplo del PIN parental en Murcia, en donde los padres a través de las AMPAs, sin duda, de alguna manera, impulsados por la acción política de Vox en Murcia y del Partido Popular, que en buena parte, aunque lo diga con la boca pequeña en aquella región, simpatiza con ese catecismo, entre comillas, plantea efectivamente cómo puede llegarse a imponer un determinado modelo de educación, en particular en la educación pública, porque podemos además cuestionarnos incluso si ya llegamos a repensar mucho la cuestión de los límites y el conflicto de ese derecho de los padres a elegir modelo educativo de sus hijos, pues frente al modelo impuesto por el Estado podemos incluso llegar a extenderlo a la cuestión de las concertadas, ¿no? De la educación concertada, en donde claramente ahí hay y lo hemos visto en el pasado, por ejemplo, con la desobediencia civil a impartir la asignatura o el boicot a impartir la asignatura de educación para la ciudadanía, que durante el tiempo que estuvo vigente, pues hubo muchos colegios que, impulsados y autorizados por los padres, o incluso solicitándolo directamente a los padres, en la educación concertada hubo una auténtica desobediencia civil respecto de la impartición de esas clases, ¿no? O sea que, como vemos, los límites de ese derecho supuesto a elegir educación por los padres parece como mínimo que tiene zonas fronterizas muy fuertes respecto de lo que sería un aparente sentido común y un sentido de la proporcionalidad, aunque por supuesto
desde una óptica libertaria siempre, pues podemos encontrarnos con que, claro, si la antítesis de ese derecho omnipresente y omnipotente de los padres a la hora de decidir supuestamente las condiciones de educación de sus hijos es el Estado, pues hombre, pues habría que pensarlo dos veces, ¿no? El Estado o los poderes del Estado, no solamente hablo del Estado central en este caso, sino de las comunidades autónomas y de todas aquellas autoridades, digamos, que tienen competencias, ¿no?, legales en esta materia, ¿no? Así que yo creo que ahí hay un debate de fondo muy importante que está poco resuelto. De todas maneras, has mezclado dos temas o dos historias que no tienen a lo mejor mucho que ver, es decir, el contenido de la educación, elegir el colegio, elegir lo que quieres que estudien tus hijos, que tampoco puedes llegar muy allá. Por eso has nombrado el PIN parental con el hecho de la mascarilla. La mascarilla es otra cosa, es obligatorio llevarla y la tienen que llevar sí o sí. Eso es Y tu no, opinión, no es la opinión del abogado de estos padres, bueno, ni desde luego, ni es desde luego el modelo, por eso estoy contando, que puede parecer extremo, pero que en definitiva lo que está detrás de este debate que pretenden poner encima de la mesa y llevarlo hasta las últimas consecuencias judiciales es precisamente que se debe poner o debe prevalecer si el derecho de los padres que se amparan en que no se les puede imponer a sus hijos el uso de la mascarilla, por muy sanitariamente recomendado que esté, o no. Entonces, yo creo que no son debates ajenos. No es, hay dos piraos que deciden hacer una campaña por su cuenta desafiando a todas las autoridades académicas, bueno, a todas las autoridades sanitarias y a todas las autoridades académicas. A mí me parece que eso sería un reduccionismo decir eso, sí. porque uno, no son solo dos padres, no son solo en un sitio concreto, son en muchos sitios diferentes, está empezando a aparecer el mismo debate por padres diferentes que aparentemente, mientras no se demuestre lo contrario, no tienen conexión entre sí y que o no obedecen a una misma hoja de ruta, por decirlo de esta forma, coordinada. De momento esto no consta, entonces hemos de presuponer que no es así, que no obedecen, vaya, a unas instrucciones que se están siguiendo simultáneamente por distintas personas en distintos lugares de España, apostando respecto además encima a la salud de sus hijos, ¿no? Y por tanto, yo creo que no es un debate tan que podamos reducir a una cuestión de legalmente es obligatorio y punto. No, no, vamos a ver, ilegalmente son obligatorias muchas cosas. La cuestión está en que aquí se pretende discutir que hay dos derechos en conflicto. El derecho de los padres, del resto de los alumnos y de los profesores a no ser contagiados por esos hijos, y el derecho de los padres de esos hijos a que no se les imponga una limitación a sus hijos a la hora de poder cursar sus estudios y que no sean discriminados por razón de ello, porque, por ejemplo, una de las soluciones que propuso el colegio, es decir, estos conflictos normalmente tienen un proceso previo en el cual se trata de llegar a un acuerdo con los padres a través de la dirección del colegio, a través de otras instancias. Y se les ha propuesto otras soluciones, como por ejemplo que estuvieran aislados detrás de un paraván en un determinado lugar del aula, etcétera, etcétera, lo que los padres y su abogado pues, consideran discriminatorio. A mí me parece que es un debate muy importante que más allá de que cada uno tenga su opinión respecto a de la cuestión de la mascarilla, yo tengo la mía. Yo entiendo que efectivamente la mascarilla se debe imponer y que los padres no pueden poner en riesgo a todo el resto de la comunidad educativa en razón de sus propias creencias o ideología. Pero también es verdad que si nos ponemos en estos términos, igual que los padres quieren imponer a todos los demás a través de sus hijos llevándolos sin mascarilla una determinada concepción, una determinada filosofía a la hora de enfrentarse a la pandemia y también a las obligaciones que te son impuestas a tus hijos a través de la comunidad educativa, del mismo modo, este mismo debate se puede llevar mucho más allá, mucho más lejos, en otros términos en donde, como diría Kelly, con esto voy a acabar y lo dejo ahí, en este debate para que, bueno, le demos un par de pensadas entre todos, no solo nosotros, Manolo, tú y yo, sino entre la gente que quiera comentar en Facebook o la gente que quiera llamar luego al Jure Directe, pues como decía, como tuve la oportunidad de escuchar sobre este mismo debate, pues hombre, la cuestión final sería que
final va a haber que pensarse si no hay que decirle a los padres, no, perdonen ustedes, y hacer una campaña pedagógica generalizada a través incluso de un pacto de Estado, y hay que decir a los padres, oiga, no, mire usted no tiene un derecho omnímodo respecto del modelo educativo siquiera que reciben sus hijos, porque por culpa de que usted cree que sus hijos son de su propiedad, resulta que sus hijos traen a clases comportamientos xenófobos, comportamientos machistas que están aprendidos en su casa. Y si cree que eso es una ideología, está muy equivocado. Y no es adoctrinamiento lo contrario, el decir o denunciar, mire usted, esos comportamientos que traen de casa los niños y que han aprendido de sus padres, hay que cortarlos y hay que cortarlos aquí en el colegio. Esto no tiene que ser una limitación, pero es un debate impresionante, me parece que es absolutamente necesario, con luz y taquígrafos, y creo que va a ser uno de los grandes debates, aunque sea lanzado sobre la mesa de billar de este circo mediático que tenemos en los tribunales, con el tema tan aparentemente extraño y, si se quiere, forzado de las mascarillas, ¿no? Por eso quería empezar, así como comienzo de curso, bueno, pues hablar un poco de este tema, ponerlo encima de la mesa y, en definitiva, resumiendo, ¿tienen los padres un derecho omnipotente, omnímodo, sin límites, a exigir que, con arreglo a su filosofía o a su entendimiento de la sociedad, sus hijos reciban una educación de una determinada manera? Porque hemos hablado de la concertada, pero como empecemos a hablar, que sería otro debate, sobre la educación alternativa, los centros de educación alternativos, supuestamente de izquierdas, y todo lo que hay detrás, ese es otro debate enorme que nos lleva en realidad a mundos paralelos. No diré que con el PIN parental, porque me vais a acusar de hacer comparaciones odiosas, y ciertamente lo sería, pero sí que es verdad que desde el entorno anarquista y libertario, pues hay también toda una serie de propuestas y de modelos de educación autogestionaria, de educación alternativa, que están en este momento muy, muy en cuestión, porque muchas veces obedecen unas perspectivas que poco tienen que ver con el bien común de la educación y de los alumnos, y mucho con los intereses y las ilusiones y las proyecciones de escalado social de los padres, por muy anarquistas que se digan o por muy libertarios que se digan. Así que ahí lo dejo. Precisamente para poder retomar este debate en otros ámbitos, en otros foros o en este mismo espacio. Muy bien, pues le vamos a poner un poco de música a esto y vamos con otro tema, ¿te parece? Venga, perfecto. Y el tema siguiente es un tema también de mucha actualidad, Carlos, que estamos viviendo estos días, y es la manifestación que ha habido en el barrio de Chueca, en Madrid. Tú titulas La falta de compromiso antifascista de Chueca y pones entre comillas lo de compromiso antifascista. Todos hemos visto las imágenes que, bueno, una determinada asociación de vecinos pidió para protestar por unos asuntos, la Agenda 2030-2050, y se acabó convirtiendo la manifestación en una manifestación nazi, fascista, con simbología, insultos y demás parafernalia que suele utilizar esta gente, y que aquí hemos visto en algunos lugares, como pueden ser, pues, anteriormente el barrio de Ruzafa o Mary-Maclet, etcétera. ¿Qué quieres comentar? ¿A dónde quieres ir? Hombre, pues a mí me parece especialmente relevante. Yo no voy a comentar lo que todo el mundo sabe porque lo ha visto en la televisión, ¿no? Esos gritos de fuera maricones de nuestros barrios, como si los que se estuvieran manifestando fueran del barrio de Chueca. Tampoco voy a comentar los gritos esos horrorosos de fuera sidosos de Madrid, o lo de los españoles solo son blancos, ¿no? Solo eres español si eres blanco, ¿no? Cosa que a mí me hace mucha gracia, porque yo me pasé un año entero en el Salto Diario con una columna de entrevistas, una serie de entrevistas que se llamaba España no es solo blanca. O sea que me hace mucha gracia, no voy a comentar lo obvio. Sí me interesa comentar una polémica en el mundo de los movimientos sociales que se ha provocado a raíz de un tuit que luego fue borrado,
de un muy conocido periodista, valenciano además, creo que es de Castellón, me parece, pero bueno, valenciano, que se llama Miquel Ramos, Sí. que es colaborador habitual de, bueno, pues de La Directa, de La Marea, del Salto. Se le ha visto batiéndose el cobre contra los trolls de los tertulianos de televisión en 4, en la 1, o sea, en televisión española. Es un personaje muy conocido y además está especializado precisamente en el seguimiento, en la investigación de lo que hay detrás de los movimientos de extrema derecha en España, ¿no? Es una persona especializada en eso desde hace mucho tiempo. Y me parece que fue el pasado sábado, él publicó un tuit en donde, ante el horror que causó el contenido de esa manifestación y la falta, o eso le parecía a él, de respuesta suficiente, como en cambio se ha dado en otros lugares, en otros barrios más movilizados de España, por ejemplo, Vallecas con la concentración de Vox, o en Euskadi cuando Vox ha ido a hacer de las suyas o Ciudadanos ha ido a hacer de las suyas, o en el barrio de Benimaclet, como tú comentabas antes, y anteriormente en Rusafa con España 2000, en donde había una respuesta vecinal importante. Él echó en cara, tal vez de forma un tanto desafortunada, porque luego él mismo borró el tuit, echó en cara a los movimientos sociales de allí que, bueno, pues que no había habido la respuesta ni la, digamos, sensibilidad para poder reaccionar in situ contra esa manifestación tan marcadamente nazi, ¿no? No es una cuestión de simbología solo, es una cuestión de fondo y me parece muy importante porque ese tuit provocó inmediatamente una serie de reacciones bastante grandes. Claro, él, tal vez movido y en caliente, pues quedó un poco desalentado ante la falta de respuestas, ante la falta de reacción, ¿no? Pero aunque borró el tuit, claro, ya sabes que en Twitter las cosas son complicadas porque tú puedes borrar tweets, pero todo lo que queda detrás no se borra, ¿no? Entonces, tanto es así que en el día de ayer tuvo que publicar un artículo que yo recomiendo, muy interesante, y plantea muy a fondo qué estamos haciendo en los movimientos sociales para que la ultraderecha deje de robarnos permanentemente el relato, ¿no? Es decir, 4 imbéciles hacen un escándalo monumental con acciones de provocación, disimulando con connivencia o no de las autoridades policiales y de las delegaciones de gobierno en las convocatorias de esas manifestaciones en lugares especialmente seleccionados para provocar, consiguen la autorización, porque se supone que constitucionalmente no se puede prohibir a priori el derecho de manifestación, lo cual, Además, bueno, me hace además bastante reír. no lo convocaban con ningún eslogan de los que Claro, después se manifestaron, claro, que era claro. Y por en otra cosa. eso, luego hablamos de la, si hay En tiempo, eso tiene un tanto de de la la delegada delegación de de gobierno. gobierno. Luego, Sí, luego hablamos de la delegación de gobierno. Pero vale. esto, a mí me interesa la parte, no la parte que ves en las televisiones, sino la parte de debate que se ha producido en los movimientos sociales a partir de este tuit que quiero recordar que se produce el mismo sábado, que creo que es cuando fue la manifestación. Ahí él, y voy a ver si puedo compartir para los que nos pueden ver en Facebook, a ver si puedo mantener, a ver si puedo verlo. A ver, vamos a ver, compartir esta pantallita, a ver si. No sé si estoy consiguiendo verlo, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve, vale. Acabo de abrir, para los que nos ven por redes sociales y para los que nos escuchan por la radio, lo explico yo, acabo de compartir la respuesta que él dio a su primer tuit, ¿no? Y dice, para los ofendidos por este tuit se habló con varios de estos colectivos, se refiere a colectivos de movimientos sociales a los que se le pidió que pararan o que por lo menos embolsaran, como se ha hecho en otras ocasiones, como si Don Benimaclet, por ejemplo, el transcurrir por Chueca de esta manifestación nazi. Y dice él, se les ofreció apoyo y decidieron no hacer nada. Las cosas como son, que nadie diga que no lo sabía o que ellos no tienen por qué hacer nada. Propuestas había. Uno tiene sus fuentes y no habla por hablar. Y me interesa, para tomar el debate desde aquí, 2 o 3 respuestas que se le dieron inmediatamente en el entorno del colectivo LGTBIQ, porque estamos hablando del barrio de Chueca. Evidentemente era una manifestación de tintes homófobos a la que además luego se sumaron otros componentes racistas, etcétera, etcétera. Sí. Alguien le contesta, a ver si lo veo, porque de pronto me ha desaparecido.
Hacia aquí, una tal Patricia, dice, la coordinadora antifascista presionó de malas maneras para que organizáramos un cerco contra los nazis. No dijimos que no por falta de compromiso antifascista, que es lo que había reprochado Miquel Ramos en el primer tuit, ese que luego borró. Lo hicimos porque exponernos a eso es peligroso. No tuvimos ideas mejores porque Chueca no es nuestro barrio ni tenemos red ahí. Y continúa, dice, nos faltó tiempo para rebatirlo y organizarnos. Hicimos lo que pudimos. Si tanto queríais una respuesta, organizadla vosotros, pero dejad que los movimientos sociales respiren sus propios ritmos. No sé cuántas creéis que somos, pero créeme que las que somos lo ponemos todo. Y hay alguien más que sobre esto, y es el último ya respuesta de tuit que voy a tratar de leer, si soy capaz de encontrarla, que dice, a ver, dice, bueno, si no sé si la veo. Como no la encuentro, pues la cuento yo directamente, aunque no sea con palabras literales. Hay alguien más que decía, ya, y si hubiéramos hecho un cerco antinazi hubiera pasado lo que otras veces. En cuanto uno hubiera respondido, inmediatamente todos los focos se hubieran ido a parar a los que estábamos protestando contra la manifestación nazi, como ocurrió en Benimaclet, que recordaréis que los detenidos finalmente fueron 3 de los manifestantes antifascistas y mientras que el desfile de los del Pajarraco y España 2000 iban custodiados por la policía, exactamente igual que sucedió aquí. Entonces, a mí esto me ha movido mucho porque me parece que este sí que es el debate realmente de... aquí alguien ha puesto el dedo sobre la llaga, ¿no? Que es Miquel Ramos, ¿no? Cuando dice, a ver, disculparme un segundo. Sí, le ha liado el cable a Carlos, está intentando deshacerse del lío. A Ya ver. está, es que casi me ahogo con mi propio cable. Vamos. Bueno, lo que tienen los cables. Bueno, pues decía, a mí esto sí que me interesa este debate, ¿no? Porque alguien está poniendo por fin, Miguel Ramos ha puesto de una manera más acertada o menos, más injusta o menos, con los movimientos sociales de la zona del centro de Madrid, los puntos sobre las IES, que es, vamos a ver, sí, que ya sabemos todos que no encontramos la manera de impedir que nos roben sistemáticamente el relato. O sea, 50 tíos, 25 tíos como en Benimaclet, te montan un pollo con las banderolas del Pajarraco, etcétera, etcétera, y consiguen vender su discurso de odio en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, salvo cuando hay, que es lo que reclama Miquel Ramos, que dice en el artículo que publicaba y que yo recomiendo que todo el mundo que esté interesado en la alerta antifascista, en definitiva, que lo lea en el diario público de ayer lunes, está donde explica claramente que no se trata de buscar el enfrentamiento físico, porque muchas de las respuestas, ya sabéis que hoy día Twitter es la plataforma de debate político por excelencia en España, mucho más que otras redes sociales, donde el debate es más testimonial, pero donde se bate el cobre es sobre todo en Twitter. Entonces, muchas de las respuestas en Twitter a este tuit de Miquel Ramos, esta polémica, a este hilo, tenían mucho que ver o guardaba mucha relación con el tema del temor, del miedo, ¿no? Bueno, es que nos estábamos jugando, ¿no? Es decir, a ver quién es el guapo que se pone delante de esos bestias, ¿no? Y bueno, pues a mí me llama la atención porque efectivamente el temor y sobre todo qué estrategias pueden seguir los movimientos sociales antiautoritarios y antifascistas para combatir bueno, pues este robo del relato que vienen a hacer a nuestros barrios de forma premeditada, seleccionada y con connivencia o torpeza de las autoridades administrativas y policiales. Es un debate absolutamente pertinente. ¿Cómo se consiguió aislar Amanecer Dorado en Grecia? ¿Cómo se consiguió parar a los fascistas en Madrid en los años 90? Pues no fueron las instituciones, porque es que desde las redes sociales tendemos a pensar que, bueno, ahora llegará la fiscalía y nos lo afinará, ¿no?
en el sentido inverso a como lo decían desde el Partido Popular con Fernández Díaz, ¿no? Es decir, que ahora vendrá la fiscal general del Estado porque gobiernan los nuestros y con la fiscalía, pues ya verás tú como sí que fíjate que es que Irene Montero ha ido como ministra y ha presentado una querella desde el Ministerio de Igualdad por delito de odio, etcétera, etcétera. Pero no, esta no es la cuestión. Mientras tanto, estamos esperando a que las instituciones nos devuelvan las calles y eviten el uso torticero que de las leyes democráticas hacen este tipo de apuestas detrás de las cuales está absolutamente probado que estaba España 2000, que estuvo presente allí, con José Luis Roberto además diciéndole a Abascal en público que le estaba copiando las fórmulas y que Vox se dedica a copiarle las estrategias a España 2000. ¿Qué hacía José Luis Roberto en Madrid? Pues allí estaba, ¿no? Pues del mismo modo que en los años 90 en Madrid no hubo que esperar, fue el propio colectivo y las propias coordinadoras antifascistas las que acabaron deteniendo la presencia terrorífica de nazis en las calles de Madrid, y lo mismo se hizo, se ha hecho en otras ocasiones. Indudablemente hay que tejer, y esto es un poco el punto, el punto de debate principal, hay que tejer conexiones que permitan, cito solo una, pues que permitan que contra cada acto de este tipo que se celebre haya una movilización gigantesca de contra que ensombrezca, anule, aparte del relato público a esta gentuza y estos discursos de odio, expresando que somos una mayoría gigante los que no estamos de acuerdo con ese tipo de propuestas, y que eso a lo que se le da una sobreexposición absolutamente inmerecida en los medios de comunicación no puede tener cabida en esta sociedad. Pero para eso hace falta mecanismos de reacción inmediata, mecanismos de reacción automática, que no pasan por el enfrentamiento físico directo de tú me tiras, yo te tiro, tú me insultas, yo te insulto. Sí pasan por una demostración de que ellos son 100, son 500, nosotros somos 500.000. Y eso, que evidentemente no puede probablemente generar una movilización online, es decir, en el momento, quiero decir, si no es en determinados barrios que ya están muy autoorganizados, como Benimaclet, como Vallecas, en donde sí que la respuesta es inmediata y la gente sale pitando de lo que esté haciendo, donde lo esté haciendo, para ir allá a manifestarse en contra de la presencia de este tipo de gentes en sus barrios. En otros barrios esto no sucede, como se ha podido comprobar en Chueca, que Chueca será todo lo LGTBI que tú quieras, pero desde el punto de vista de militancia en la calle es muy discutible, salvo que sea el Día del Orgullo Gay, porque luego hay también una perspectiva de clase en donde probablemente el movimiento LGTBI tendrá unas connotaciones, si quiere, muy politizadas en una serie de cosas, pero lo conforma gente muy heterogénea, particularmente en el barrio de Chueca, que es un barrio, entre comillas, rico, entre comillas, es decir, no cualquiera puede vivir en Chueca o pagar un alquiler en Chueca, y esto da una idea de que nos falta todavía madurar bastante a la hora de ser capaces de articular respuestas que en el pasado sí fuimos capaces de dar y que de momento no estamos sabiendo dar, permitiendo que se adueñen del relato público las consignas y los discursos de odio, porque no está habiendo una contrapropuesta mucho más mayoritaria, que la hay, que la anule, porque no somos capaces de articularnos en los movimientos sociales en esas respuestas inmediatas. Y por eso creo que este es otro de los grandes debates que tenemos pendientes en la, entre comillas, izquierda, entre los movimientos sociales, la gente que nos preocupamos por el ascenso del autoritarismo en todas las sociedades europeas y en particular en la española, y por eso creo que es absolutamente pertinente este debate en público. Yo mañana, mañana o ahora dentro de un rato, quiero decir, también, o bueno, no sé cuándo lo haré, trataré de subir al Club de Oyentes de Radio Clara el artículo este que mencionaba, en donde de una manera más extensa que esto de los tweets, Miquel Ramos explica el porqué de su malestar respecto de la poca capacidad de reacción que tenemos como sociedad antiautoritaria frente a las demostraciones de fuerza en las calles que hacen en definitiva cuatro gatos, pues sí, serán cuatro gatos, pero se han adueñado del discurso público con sus mensajes de odio, y para que de alguna manera sirva como punto de partida para que, si la gente quiere, pues pueda debatir y comentar lo que le parezca respecto de qué nos está fallando, qué cosas podemos hacer que no pasan, como digo, por el enfrentamiento físico directo, es
decir, ir a dar una paliza a unos nazis. No, nadie está hablando de esto. No estamos hablando de responder violencia con violencia. Eso, de hecho, es lo que ellos buscan. Ya sabemos que además la reacción de la policía va a ser la que es. En el momento que haya alguien que se salte un poco, van a tener la excusa perfecta para cargar y cambiar completamente el foco del relato como hicieron en Benimaclet. Pero eso se acaba combatiendo cuando hay 50, 100, 200 manifestándose con el aguilucho, con la bandera del aguilucho diciendo barbaridades, y hay enfrente 20.000 diciendo lo contrario. Porque entonces, por mucho que haya exaltados y por mucho que entre los 20.000 pueda haber gente que en un momento dado, o la policía, o infiltrados que te puedan colocar como te colocan, puedan reventarte esa demostración pacífica de los 20.000, son 20.000 manteniendo un discurso que desautoriza y deslegitima completamente el discurso de odio de los nazis. Y cuando esto se repita una vez y otra, y allá donde lo intenten, hay este tipo de respuestas, ese discurso desaparece, porque ya no cala, porque ya no sirve, porque se oscurece inmediatamente y queda muy en evidencia que es puramente testimonial y con intereses que nada tienen que ver con la generalidad de la gente en España. La gente en España no, en general, no compra el discurso de odio. Puede comprar consignas, es verdad, y determinada gente puede acabar votando a Vox o a quien sea, o al PP o a quien le dé la gana, pero el discurso de la intolerancia radical, como la que se expresó en la manifestación de la semana pasada o de este pasado fin de semana en Chueca, la mayoría de la sociedad no lo compra en España, pero hay que hacerlo ver y ponerlo encima de la mesa, y ahí yo creo que los movimientos sociales tenemos mucho que decir y hay mucho debe en cuanto a la incapacidad que tenemos ahora mismo de movilizarnos para respuestas rápidas y coordinadas sin pasar por el enfrentamiento violento o por el enfrentamiento físico. Y por eso creo que era tan importante tratar este tema. Muy bien, pues vamos a ponerle también un poco de música, descansamos y vamos con el último tema que ya nos empiezan a quedar pocos minutos, ¿de acuerdo? Claro que sí. El último tema que nos propones para discutir hoy, o para charlar, o para hablar, o para escuchar, es, y no es 1984, dos puntos. Una nueva alianza anglo para dominar el mundo. Entre paréntesis, USA, UK, Reino Unido, supongo, Australia. Es eso. Supone usted bien. Supone usted bien. Yo no sé si tú te acuerdas, los oyentes de Radio Clara, seguro que la gran mayoría se acuerdan del legendario libro 1984 de George Orwell, donde se plantea un conflicto bélico de proporciones, en fin, absolutamente globales, Sí. en todos los sentidos de la palabra, lo de global, en donde territorialmente el mundo aparecía en aquel escenario esperpéntico y supuestamente imaginario por entonces, repartido en dos bloques, lo que se llamaba Eurasia, al que pertenecería o en el que estaría Rusia y todo lo que conlleva Rusia, o la entonces era la Unión Soviética cuando se escribió el libro, y Europa Occidental por un lado, y Estados Unidos e Inglaterra por el otro. Es muy curioso, ¿verdad? Porque el pacto militar que se acaba de alcanzar por parte de Joe Biden de carácter militar y estratégico con el Reino Unido y con Australia para actuar como una auténtica alianza militar, como una especie de OTAN, pero en el Pacífico para hacer frente a China, esa es la excusa, dejando fuera a Europa Occidental y en particular a Francia como potencia nuclear, porque recordemos que desde el punto de vista de política internacional y sobre todo de política internacional en el plano militar, Francia es mucho más importante que Alemania. En toda la cosa, Alemania, en fin, Alemania tiene sus propias, está en una situación ahora mismo bastante delicada porque está en la situación de transición. La semana que viene tienen elecciones muy reñidas tras los tropecientos mil años de Angela Merkel al frente del país, y se abre un escenario de incertidumbre enorme respecto de cuál puede ser la posición de Alemania como gran motor europeo. Lo será desde el punto de vista económico, pero nunca lo ha sido desde el punto de vista militar. Recordemos que Alemania no es potencia nuclear, sin embargo, Francia sí lo es, y siempre además ha tenido una posición bastante resiliente
bastante un poco como de a regañadientes en su relación con la OTAN. De hecho, no era miembro formal de la OTAN, tenía un tratado especial de colaboración, pero no formaba parte como tal de la OTAN. Pues cuando Joe Biden dijo que Estados Unidos estaba de vuelta en el juego, que había vuelto a la mesa, es decir, al tablero de operaciones internacional, hubo mucha incertidumbre por saber si a lo que se volvía frente a la política de unilateralidad en el que había metido a Estados Unidos su predecesor Donald Trump era pues una política de multilateralidad, como habría intentado inicialmente hacer Obama. Recordemos pues, aquellos viajes a Egipto para tratar de convencer a los países árabes de que comenzaba una nueva relación que luego nunca se produjo con el mundo árabe por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿O qué es lo que va a hacer? Pues acabamos de ver qué es lo que va a hacer la administración Biden desde el punto de vista de política internacional. Y lo que ha hecho la administración Biden ha sido, de una parte, fijar claramente su objetivo y mantenerlo respecto de lo que había sido la política de Donald Trump. Su enemigo público número uno a nivel internacional es China. En todos en otras épocas no ha sido necesariamente China su primer objetivo. Había otros países, Irán, por poner un ejemplo, ¿no? Yo sé que aquí, en otros tiempos, en la época de la visión del día, hacíamos mucha mención a los análisis de que todo lo que pasaba en el mundo casi tenía que ver, acababa teniendo algo que ver con Irán y con Israel, ¿no? Todo lo que hemos visto con Afganistán, con Pakistán, con las guerras de Irak, lo hemos analizado siempre desde la perspectiva del papel geoestratégico que jugaba tan importante, clave de hecho en la región, Irán. Pero ahora el foco parece haberse desplazado directamente hacia China, que son palabras mayores. Con Joe Biden acabamos de contemplar la inauguración de un nuevo orden mundial en donde ya no estamos hablando de que Estados Unidos cabalga por sí mismo como el gran sheriff del mundo mundial, como ha hecho con los gobiernos republicanos de George Bush padre y George Bush hijo en las guerras de Irak. Tampoco en ese mundo de taúres en donde el gran taur del oeste americano, Donald Trump, ponía la pistola encima de la mesa y los demás a obedecer. Estamos asistiendo, yo entiendo, a una nueva concepción geoestratégica mundial donde Estados Unidos ha elegido aliados distintos de los que tenía hasta ahora. Por supuesto que mantendrá sus relaciones de buena vecindad y sus relaciones comerciales con Rusia, con la Unión Europea, etcétera, etcétera, sus esfuerzos diplomáticos, pero sus verdaderos aliados no son ninguno de ellos. Sus verdaderos aliados son el mundo anglo. Y el mundo anglosajón, que tiene no solamente una forma de razonar, sino también tiene unas raíces históricas de imperialismo muy características y muy diferentes, por ejemplo, a la francofonía africana o a la hispanidad colonizadora de esta piel de toro. Son formas de entender sus aspiraciones de dominio sobre el planeta distintas que las que han tenido otras potencias coloniales como las que acabo de mencionar. Ese mundo anglosajón es el por el que parece que apuesta decididamente, veremos, incorporará a ese frente antichino en teoría respecto al Pacífico, pero si les va bien y teniendo en cuenta que el Pacífico es la fábrica del mundo, porque ya no solamente China, es Taiwán, es Singapur, es Malasia. Vemos cómo, por ejemplo, la producción de nuevos coches está parada en Europa porque no hay chips suficiente para abastecer. Vemos cómo las cadenas de montaje, resulta que, no las cadenas de montaje, perdón, las cadenas de suministro en Europa se están resistiendo muchísimo porque ahora mismo no hay contenedores. O sea, el contenedor físico para trasladar e importar mercancías no lo tienes, o para exportar, con lo cual el comercio internacional está claramente resentido. Si algo se juega o hay un nudo gordiano del comercio internacional en este siglo XXI, indudablemente se juega en el Pacífico. Y para jugar el partido, claramente Estados Unidos le ha dicho a Europa: hasta luego, Lucas, habéis bajado a la segunda división.
Yo en este partido no voy con vosotros. Si vosotros me queréis acompañar, pues ya lo pactaremos y ya negociaremos. Pero yo elijo Australia, elijo al Reino Reino Unido, por Unido. supuesto, Mm. y ya veremos si Canadá, porque Canadá puede ser el cuarto jinete del apocalipsis mundial contra China, tiene ahora mismo también está en un proceso igual que Alemania de mucha debilidad interna, está a punto de saberse si resulta reelegido Trudeau o no resulta reelegido Trudeau, y Canadá está ahora mismo en un impasse, pero es muy posible que después de las elecciones se sume también, en cuyo caso sería una alianza verdaderamente formidable. Por eso a mí no me extraña, no ya por los miles de millones que la grandeur francesa ha perdido con la anulación de los contratos de venta de submarinos nucleares que le iba a vender Australia-Francia. No me extraña que Macron haya puesto el grito en el cielo, haya llamado a sus embajadores y haya hecho toda clase de gestos especialmente grandilocuentes para señalar y abrir una crisis diplomática como no se veía desde hace mucho tiempo entre países, entre comillas, del primer mundo, como la que se ha producido, porque no solo es una cuestión económica la que Francia tiene con estas pérdidas, denunciando que además el acuerdo se ha hecho a sus espaldas, sino que hay una cuestión de concepto en donde Francia no puede entrar, y es que Francia, ni por cuestiones de su ordenamiento jurídico, ni por cuestiones culturales, ni por cuestiones de estructura económica y geoestratégica, es un país que pueda formar parte de ninguna alianza anglófona, de ninguna alianza anglosajona, y de hecho todavía menos con el Reino Unido, con el Brexit fuera de la Unión Europea. Esto significa que tenemos servido un nuevo orden mundial al que habrá que estar muy, muy, muy atentos, en donde Europa, la Unión Europea, ha dejado de ser un primer actor por muchas declaraciones que la diplomacia europea quiera hacer. Así que Muy eso tenía bien, que contaros. pues con esto acabamos, Carlos. Para la primera entrega del curso no está mal, ¿no? No está mal, además ha sido disciplinado, casi disciplinado. Hombre, ya, ¿qué más quieres? Hombre, Bien. me da poco tiempo hacer debate contigo, ¿no? Que siempre es agradable, pero No, claro, con estos tiempos tan sintéticos que hay que sintetizar tanto, pues cuesta más, ¿no? Pero bueno, en fin, bueno, veremos a ver si podemos otro día que vayamos menos cargados, ¿no? Pero ya habéis visto que la actualidad viene muy potente, ¿no? sí. Y que estamos asistiendo a cambios muy rápidos en todos, de mucho paradigma, de muchos paradigmas en todos los sectores, tanto dentro de España como fuera, ¿no? Y por eso, pues, tenemos que estar especialmente atentos todas las semanas aquí, todos los martes en Radio Clara. Muy bien, pues un abrazo, hasta la próxima semana, que haya salud, que vaya bien y nos volvemos a oír, ¿de acuerdo? A la orden. Muy bien, Carlos, ya nos hemos ido de la radio. Bueno, pues yo qué sé, haremos eso, colgaré el... Bueno, para la gente que no está viendo en Facebook, yo en mi muro, Carlos Monti, está el artículo este de Miquel Ramos, pero Está para la en gente que público, no, ¿no? Es de público, ¿no? sí, es de público.es, lo puedes colgar tú. Pero bueno, lo trataré de colgar yo mañana en algún momento que me acuerde Mm. en el Club de Oyentes y ya está, que va a ser fácil compartirlo ahí, que la gente lo pueda ver. No, que sepa la gente que está en público, lo digo porque en el grupo de oyentes las cosas suben y bajan rapidísimamente, es decir, Claro, y a claro. lo Sí, mejor el gran problema es que en el Club de Oyentes, pues bueno, pues ahí cada uno va a contar su película, hola, sí, aunque no tenga nada que ver con lo que nada, hablamos en Radio Clara, con lo nada. cual, pues bueno, pues mira, Según cómo se haya levantado esa mañana y lo que haya. pues sí, lo que haya visto, en fin. Yo creo que este movimiento, esta cuestión sobre los movimientos sociales y nuestra poca capacidad de respuesta, a veces, porque otras veces sí, según en qué territorios, en qué barrios, en qué zonas, pero la necesidad de autoorganizarnos, me parece que eso es un debate que debería ser Yo de estoy de primer acuerdo orden con. ahora mismo en todos los movimientos sociales de izquierda y toda la extra izquierda que le quieras llamar, y por supuesto los movimientos libertarios, sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, hay que articular una respuesta ciudadana Pero instantánea que les deje con el culo al aire. yo creo que haya organización suficiente para que eso suceda. Lo que pasa es que lo de Choca les ha pillado Pero si se sabía, desprevenidos. pero Bueno, si se sabía, se sabía que iba a ser una manifestación se como ha sabía de sido. sobra.
y fueron avisados, y según lo que cuenta Miquel Ramos, suponiendo que sea verdad, que yo de Él suponer dice que es que tiene verdad, información. Él dice que tiene información. claro, de que se les ofrecieron medios y que, vamos, que todo el mundo, no digo que miraran para otro lado, pero unos por incapacidad, ya has visto, porque también es verdad, salen un poco a relucir en ese debate en Twitter, un poco las miserias también a veces de los movimientos sociales. Oye, es que hay movimientos sociales en los que todos sabemos que sí, puede haber en X asociación o en X colectivo 30 personas, 50 personas, 100 personas, pero tiran del carro de verdad 5 que están absolutamente quemadas, que son los que lo hacen todo y que al final ya no pueden más. Entonces yo también lo entiendo, es decir, que ahí son algunas de las debilidades de los movimientos asamblearios que a veces se diluyen mucho porque a la hora de la verdad currar, lo que se dice curran 3. Y Por ahora mucho que además sean ha 100. pillado a mucha gente, nos ha pillado casi todos con la resaca postvacacional, aún no estamos colocados del todo, le han hecho trampa a la delegada del gobierno, según ella No le han explica. hecho ninguna trampa, es un tema que no me ha dado tiempo a... Le han hecho trampa formalmente, pero había informes que ya se sabe de la Brigada de Información, precisamente de delitos de odio, Me que ya se imagino que sabía quiénes estaban detrás, que estaban convocando, los que estaban convocando eran todos, porque hay, no me he dado tiempo a contarlo, pero yo tenía por aquí, lo voy a decir para la gente que esté en Facebook, a ver si en el vídeo, a ver si soy capaz de encontrarlo. Hay un tío que se llama Julián Macías Tobar, con V, apuntároslo en Twitter, que es un especialista en investigar las cadenas de tweets para descubrir qué cadenas de tweets y qué tweets, sobre todo de convocación de manifestaciones de extrema derecha, tienen bots detrás para descubrir cuáles son los nudos de donde salen esas convocatorias y descubrir, por tanto, quiénes están realmente detrás. Y este Julián Macías Tobar ha demostrado en estos días que detrás de los nodos principales de donde salen los tweets que luego se retuitean a través de los bots, perdonad que utilice tanta expresión en inglés, pero es así, están principalmente cuentas relacionadas con España 2000 y cuentas oficiales de Vox. No de Vox Madrid, es decir, yo no estoy diciendo que Monasterio o que Abascal en persona ha tuiteado nada, pero sí de Vox en Palencia, de Vox en no sé dónde, de Vox en no sé más. Cuentas oficiales, es decir, está el famoso Pérez Alvise, que es el troll de la ultraderecha en YouTube, es decir, es que esta gente que está muy, muy señalada, muy significada, es decir, era muy fácil. Si esto un tío como este investigador de redes es capaz de saberlo, ¿cómo no lo va a saber la Brigada de Información? Lo sabían de sobra. sí, Otra cosa distinta es que me digas, ya, pero yo formalmente sí. no puedo prohibirlo porque no puedo prohibir preventivamente, y me parece bien, ¿eh? No puedo prohibir preventivamente una manifestación. Es, Hay unos límites muy pequeños que permite la Constitución para prohibir una manifestación a priori, que es en aquella en la que haya constancia o evidencia palmaria, es decir, algo que sea muy concluyente, de que se van a producir situaciones de riesgo para la integridad de la vida de las personas. Y eso es muy difícil de probar, eso es verdad. Pero también es verdad que unas veces se la cogen con papel de fumar, como aquí, y otras veces te prohíben por si acaso. Pues yo me estoy acordando, por ejemplo, de la manifestación de los colectivos ateos en Madrid durante la Semana Santa, sí. que fue una manifestación prohibida por si acaso había conflictos con los que se manifestaban a favor, los creyentes a favor de la Semana Santa. Y fue prohibida. Entonces, este doble rasero de cuándo me la cojo con papel de fumar y cuándo no, perdonar la expresión, cuándo me la cojo con papel de fumar, mea culpa, reconozco que son expresiones que en realidad no dejan de ser machistas, pero son expresiones que creo que me vais a disculpar, podríamos hacer otros símiles menos ofensivos, pero creo que nos entendemos con lo que trataba de decir. Se pone muy exquisito, si lo preferís de esta manera, para unos temas a la hora de garantizar la libertad de manifestación y para el derecho de manifestarse, y en otros casos para otra gente, no, como contaban también en un tuit muy celebrado, ¿no? En un meme muy celebrado durante estos días, de que bueno, de que si en vez de ser nazis manifestándose por Chueca hubieran sido vallecanos manifestándose por la sanidad pública, les hubieran caído palos como estera por parte de la policía, ¿no? Y aquí, en cambio, pues los llevaban protegiditos y escoltaditos por todo el barrio de Chueca, ¿no? O sea, que vamos a ver, la policía tonta no es. Sí. Otra cosa distinta es que políticamente hablando, pues no quieras darle
munición al partido de Abascal y al Partido Popular y a toda su caverna mediática para decir que el PSOE censura y que está en contra de la libertad y contra el derecho de manifestación y que aquí en España solo se pueden manifestar los suyos, como si no fuera, como si al contrario no hubiera pasado lo mismo cuando mandaba el PP. Pero en cualquier caso es una decisión claramente política la de haber permitido y seguir permitiendo esta clase de... que vamos a ver, recordemos que las delegaciones de gobierno dependen del Ministerio del Interior. Orgánicamente, y no solo orgánicamente, en medios materiales y humanos, dependen del Ministerio del Interior, es decir, del gobierno socialista, tanto cuando se autorizó la manifestación en Benimaclet como ahora en Chueca. Y las siguientes que hará, porque van a hacer más, porque es que les sale bien todas las veces, consiguen lo que se proponen. Sí, consiguen lo que se proponen, roban el relato público y consiguen darle una publicidad a sus consignas de odio que no conseguirían de otra forma. Sí, señor. Por eso es que Miguel Ramos y otros se enfadan, claro. Están saliendo más que el volcán en la tele. Claro, claro. Esta es la cosa. Sí. Entonces, creo que el debate es muy pertinente. Ole por Miquel, por lo menos de mi parte, estoy completamente de acuerdo con él. Es verdad que hay que tener un poco de cuidado a la hora de, sobre todo las formas, de exigir la participación a gente que están ahí al pie del cañón, que gente que está muy quemada, con muy poca ayuda, muy poca gente, con muy poco apoyo exterior, aunque se ofrezca desde fuera apoyo exterior, que es un apoyo que, bueno, todos luego tenemos que, pues, bueno, ya, pero ¿quién es el que dices que ofrece apoyo exterior y en qué consiste el apoyo que me van a dar y de dónde vienen? Y espérate que me reúna con los míos para ver si estamos de acuerdo o no. Y todas estas dinámicas asamblearias en la toma de decisiones que a veces para una respuesta inmediata no sirven porque son demasiado lentas y no sirven y al final aquellos campan a sus anchas y consiguen su objetivo. Lo van a repetir, no cabe ninguna duda que es una estrategia. Una estrategia que tiene éxito probado. Voy a buscar a montar un pollo donde sé que si no salen a contradecirme a las calles, yo lo voy a conseguir igual porque me van a hacer, fíjate, las cosas que dicen estos. Y voy a tener altavoz mediático. Y si sí que salen a contradecirme, mira qué violentos, son ellos los que empezaron, además ya te meteré, en el momento que sepa que vais a salir, ya te meteré 4 o 5 reventadores para que tienen cosas y mira, los violentos son los antifascistas, ¿no? Y a deslegitimar a los antifascistas y encima quedo yo como el bueno de la película. Y voy comiéndole la tostada a mucha gente. Entonces, es una estrategia que ya que obedece a un patrón de comportamiento y por tanto es muy predecible que se va a repetir. Y ante eso algo tenemos que hacer. Así que la llamada de atención de Miquel creo que ha estado muy en su sitio, con independencia de que, bueno, las formas, pues bueno, nadie es perfecto y a veces metemos la pata y él mismo lo reconoció. Y en el artículo de Público lo dice y de hecho borró ese tuit que podía resultar ofensivo, ¿no? Aunque luego siguió en la suya respecto de que una llamada de atención respecto a si hay verdadero compromiso antifascista o no lo hay en los movimientos sociales, pues era una llamada de atención que había que hacer, ¿no? Y bueno, pues había que decirlo. Y dicho está. Muy bien, Carlos. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar hasta la semana que viene, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pórtate bien. No creo, pero en fin. Hay muchas cosas en las que portarse mal, porque el portarse mal es en realidad portarse bien. Así que en esas estamos. Ya me has confundido para todo el día. ¿Sí? Bueno, ya te mando la explicación del diagrama con dibujitos para que lo entiendas. Vale. A nivel eso. Vale. Venga, guapo. Vale. Cuídate. Chao. Y a vosotras y vosotros también. Chao, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.